21 de septiembre, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Una sola palabra para cambiar toda una vida. Una sola palabra. Cuánto poder en aquella palabra, en quien la pronuncia, en su mirada que traspasa el alma mientras la dice, en la autoridad que trasunta esa mirada y esa voz. Es Jesús quien llama, y Mateo deja todo, se levanta y lo sigue. Esto lo relata de sí el mismo evangelista, Mateo, a quienes Lucas y Marcos, refiriéndose al mismo episodio, llaman Leví. La escena es en Galilea, para mayor dato en Cafarnaúm. La vocación, el llamado de Mateo, es su gran conversión, porque a partir de ese momento deja de cobrar impuestos, de manejar dinero, deja de servir a los romanos para servir al Señor. Y todo quedó atrás por una palabra: sígueme. Y a partir de aquel momento será uno de los 12, elegidos por Jesús como sus enviados, uno de sus apóstoles. Y además evangelista como Juan, también apóstol de él. Mateo escribió en hebreo, o con mayor probabilidad o exactitud en el arameo que se hablaba en la zona, aunque solo se conocen las versiones posteriores en griego, es decir, no quedaron las originales, o el original. Mateo escribe para los cristianos de origen judío, lo comentábamos ayer, por eso hace alusiones continuas a confirmaciones de la ley mosaica, es decir, la que Dios le dio a través de Moisés al pueblo. Pensemos, por ejemplo, al capítulo 5, es el capítulo de las bienaventuranzas, pero no solo de las bienaventuranzas, porque después dice el Señor que no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y es cuando Él va desplegando ese suerte de contrapunto acerca de los mandamientos, cuando dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, por ejemplo, no matarás, pero yo os digo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y así va manifestando toda la exigencia de la ley. Y también, claro, va trayendo, él que exige la ley, está trayendo la gracia para cumplir con la ley. Y también porque va dirigido a los que provienen del judaísmo, es que en su evangelio vincula hechos, gestos, dichos de Jesús con alusiones al Antiguo Testamento, para que entiendan a qué vino Jesús, para que vean esa continuidad y cómo el Antiguo Testamento está llevando a la persona de Jesús y que Jesús es el Mesías. En la genealogía, por ejemplo, que también lo comentamos, lo presenta como descendiente de Abraham y de David, en línea directa. Tengamos en cuenta que los apóstoles, Pedro,
Juan, los demás, todos ellos iban al templo de Jerusalén. Es decir, los demás seguidores del camino, si no estaban en Jerusalén, camino se lo llamaba así al cristianismo, porque el nombre de cristiano se lo acuña por primera vez luego en Antioquía. Digo, estamos en los primeros, apenas resucitado el Señor. Concurrían ellos a las sinagogas, donde se escuchaban las lecturas de la Torá, o de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Pues luego de la resurrección y ascensión del Señor, se empezaron a recopilar algunos episodios de su vida, palabras, dichos, enseñanzas suyas. Y estos eran los elementos del alegre anuncio, o sea, de la buena noticia. Evangelio significa eso. ¿Qué servían esos primeros cristianos para completar el Antiguo Testamento, que, como digo, se lo escuchaba en las sinagogas? Y fue así que Mateo escribió en arameo una síntesis de palabras, de hechos de Jesús, resaltando que es el Mesías, mostrando al mismo tiempo cuál era la posición de la Iglesia frente a la ley y al culto del Antiguo Testamento. El cambio de nombre de Leví, porque decimos que Lucas y Marcos lo presentan como Leví, a Mateo, pudo haber sido como signo de cambio de vida, como pasó con Simón, que se volvió Pedro, o Saulo, Pablo. Tanto así que todavía en algunas comunidades religiosas, pero antes la costumbre era que el que entraba en la comunidad religiosa le cambiaban el nombre, porque estaba cambiando de vida, ¿no es cierto? Es a partir del momento en el que sigue a Jesús, cual discípulo al Maestro, como oveja al pastor, como apóstol al enviado del Padre, porque el primer enviado, el primer apóstol es Jesucristo, es el enviado del Padre. Lo seguirá también como mártir, a quien dio su vida por nosotros. Y aunque no se sabe mucho de su vida, la Iglesia lo honra como mártir, y por eso el rojo como color litúrgico de este día. Testigo, mártir es testigo, el testigo de aquel que es la verdad, testigo de la verdad, del resucitado. Testigo con toda su vida a partir de aquella respuesta al mandato, porque fue más que una llamada, fue un mandato, fue el irresistible mandato a seguirlo. San Beda el Venerable así explica esta secuela de Leví a Jesús. Dice, no hay que maravillarse que un publicano, a la primera palabra del Señor que lo invitaba, haya abandonado las ganancias de la tierra que tanto amaba y dejadas las riquezas, haya aceptado seguir a aquel que veía no poseía riqueza alguna. Ciertamente el mismo Señor que lo llamó externamente con la palabra, lo instruyó por dentro con una fuerza de atracción invisible para seguirlo. Infundió en su mente la luz de la gracia espiritual con la que pudiese comprender cómo aquel que en la tierra lo arrancaba de las cosas temporales era capaz de darle en el cielo tesoros incorruptibles. Bellísimo, ¿no? Y mientras, como está en el relato del Evangelio que ha sido proclamado, mientras Jesús se sentaba en la mesa, en la casa, aparecieron muchos publicanos y pecadores y se agregaron a la mesa con él y con los discípulos. Se ve entonces que esto es del comienzo de nuestra iglesia, que la conversión de un solo publicano sirvió de estímulo para que muchos publicanos y pecadores se dejasen convertir por Dios. Y esta, queridos hermanos, es nuestra misión, de todos, de cada uno, de cada cristiano. Unos llamar a otros para que se encuentren con el Señor. Y Él luego hace lo suyo en cada corazón. A veces nos preocupamos mucho, ¿no?, de que querer ponernos en lugar de Dios y que no se convierte, empujar al otro. No, eso no es bueno. Hay que sí anunciarlo, pero no empujar. No querer ser nosotros o no perturbar la obra del Señor en esa alma, ¿no? Porque a veces el exceso de empuje produce la reacción contraria, ¿no? En la época de Jesús, el desprecio hacia los publicanos era grande, muy grande,
¿Por qué? Porque eran los recaudadores de impuestos al servicio del poder invasor, del ocupante extranjero, o sea, de los romanos. Eran traidores en el fondo, ¿no? Para ellos. Para los judíos de aquel tiempo un publicano es un colaboracionista detestable. Ahora, fijémonos en las elecciones del Señor, cómo el Señor elige. De aquellos hombres que hace primeros discípulos y luego los hará enviados. Por una parte llama a un traidor a su patria, a un colaboracionista, Mateo, y por la otra llama a Simón, el celota. Los celotas eran fanáticos independentistas. Imaginemos los dos polos. Ya ahí está representada la catolicidad, la universalidad de nuestra iglesia, porque todos son llamados, todos, aunque pocos los elegidos, dirá el Señor, ¿no? Porque elegidos son los que responden al llamado. Y si bien Dios da a todos la gracia para responder, no todos responden. Pues bien, aquí lo tenemos al publicano Leví, en su banca, al aire libre, y Jesús que lo ve después de haber curado a un paralítico. Lo llama, se alza de golpe, deja todo y lo sigue. Y lo sigue en la tierra hasta la muerte, y después lo sigue a la gloria del cielo. Qué maravilla hace Dios en nuestras vidas. Según una antigua tradición, Mateo, después de Pentecostés, predicó primero en Judea y luego fue a África, a Etiopía. Y esto se sabe por testimonios de Clemente de Alejandría. Lo presenta como un contemplativo, un hombre de vida austera, no comía más que hierbas, raíces, fruta silvestre. Y según Clemente fue asesinado por una escuadra de feroces paganos mientras celebraba el santo sacrificio, la misa. Según otras pasiones apócrifas, que también son recogidas en la leyenda áurea, había convertido al rey de Etiopía y a los súbditos después de haber hecho resucitar a la hija del rey, a Ifigenia. Ahora, ¿qué pasa? A la muerte del rey lo sucede el hermano que había querido casarse con Ifigenia, la que había consagrado su virginidad al Señor. Mateo se opone y lo hace además de una prédica ante todo el pueblo. Por eso habría sido asesinado a golpes de espada en el altar mientras celebraba la Santa Misa, por parte de un sicario del rey. Es decir, lo está mostrando en los ambos casos, tanto Clemente como en la leyenda áurea y todo lo que de donde vinieron los apócrifos, como también un mártir de la Eucaristía, un mártir de la Eucaristía, es decir, bueno, no es por la Eucaristía, pero celebrando es mártir de la verdad, ¿no? Celebrando la Eucaristía. Y esto también, ¿no? En Roma, cerca de Piazza Navona, y esto me lo han escuchado más de una vez seguramente, porque es que me encanta y cada vez que puedo ir ahí, voy. Está la iglesia San Luigi dei Francesi, es decir, San Luis de los franceses. Y en su interior hay obras magníficas, son 3, de Caravaggio. Caravaggio es ese gran pintor del Renacimiento, de fines del 1500. Se llama el ciclo de San Mateo, son 3, digo. Y representan, una es la vocación, es decir, cuando el Señor lo llama. Cuando llama a Mateo sentado en la mesa de cambista. Y se discute cuál de los personajes sentados es el futuro santo. Yo creía, como también está escrito ahí, que era uno de barba, que se está como señalando a él mismo, ¿no? Porque el Señor está pasando, está con Pedro y con las ropas, tanto Pedro como él, las ropas de la época de Jesús, y apuntando a estos personajes que están con las ropas del 1500 y con el dedo. Y hay otro dedo como que diciendo, parecería que dice a mí, pero en realidad no, también está apuntando a otro personaje, que es un joven, que está como aferrándose al dinero que está ahí. Y ese es, en realidad, parece que es Mateo. Después hay otro cuadro que es la inspiración con un ángel, que le indica como dándole los números, y está el otro que es el martirio a espada. Bien, se consideraba el Evangelio de San Mateo el más antiguo, pero ahora los estudiosos dicen que el más antiguo es el de Marcos. Bueno, sin embargo, el de Mateo, citado ya en el año 95 por Clemente Romano, también por San Ignacio de Antioquía en el 115,
También se sabe que lo escribió en arameo, como decía, recogiendo dichos, narraciones anteriores. De ahí que el texto griego, porque en arameo no se conserva ninguno, tenga elementos arameos, tanto en el estilo como en el vocabulario, en la construcción de las también, ¿no? de las oraciones, que luego fue pasado al griego. Y todo hace pensar que aún la griega, haya sido antes del año 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. San Ireneo de León refiere que Mateo publicó para los judíos en su lengua, es decir, hablaban arameo, ¿no?, un escrito del Evangelio mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Y Orígenes, en el año 233, escribe que había sabido la tradición con respecto a los 4 evangelios, dice, los únicos aceptados por la iglesia de Dios que está bajo el cielo, que el de Mateo había sido el primero en escribirse para los creyentes provenientes del judaísmo y compuesto en hebreo. Mateo al comienzo predicó a los judíos y antes de partir a otros lugares dejó por escrito en la lengua de sus mayores su evangelio para estos fieles que dejaba, sustituyendo así con el escrito su presencia. Esto es lo que dice el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea. Bueno, todos estos dicen que los restos están en Salerno, porque después de todo un periplo que hubo, primero en Lucania, en torno al 400, y 600 años después va a Salerno, donde se conservan en la cripta de la catedral. Bueno, todos estos son datos que pueden interesar, más o menos, para completar algo, el conocimiento del evangelista y el apóstol del Señor. Pero lo más importante son aquellas palabras tan poderosas que hicieron de un alma perdida un gran santo, cuyo nombre está inscrito en los cimientos de la nueva Jerusalén, de la morada de Dios entre los hombres, cuando sea la nueva tierra y los cielos nuevos. Y esas palabras Jesús nos las dirige en el silencio del corazón a cada uno de nosotros. Sígueme. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.